están? Bienvenidos oficialmente al primer capítulo de Pregúntate. Mi nombre es Regina Casillas, como escucharon en la intro ya. Yo la verdad es que estoy muy emocionada de que por fin se haya concretado este proyecto lleno de mucho amor, de mucho esfuerzo, de todo un equipo detrás de trabajo. La verdad estoy muy contenta del tema que vamos a tocar hoy, porque sé que va a ser un debate muy padre, un debate muy interesante. Vamos a poder aprender mucho de ambas posturas, los que están a favor, los que están en contra. Acuérdense que Pregúntate es un podcast en el que nos cuestionamos muchas cosas y está hecho básicamente para promover un debate respetuoso. Ok, vamos a empezar con la primera sección del podcast, que es Acuérdate. Les voy a dar una serie de avisos avisos que pues nos interesa compartir con ustedes, porque sabemos que para la comunidad Terranova pues seguramente les resultará interesante. El primero es que ya en 2 días, como 2-3 días, nos vamos al campamento tortuguero. Por fin se nos hizo. Yo me acuerdo perfecto, hace un año, no sé si ustedes se acuerdan, compañeros, que llegó Keta. Un saludo a Keta, por si nos estás viendo, a preguntarnos, oigan, si se hiciera este viaje, ¿quiénes irían? Y todos levantamos la mano y efectivamente la mayoría vamos a ir. Entonces estamos muy contentos porque es un viaje bien padre donde vamos a aprender muchísimo, vamos a ayudar a la comunidad y aparte pues vamos a convivir todos como grupo. Entonces eso está padrísimo. Otro aviso importante es que las sudaderas, ya está el diseño ganador disponible, está en la oficina de Ross por si lo quieren ir a checar. A mí me encantó el diseño que ganó, la verdad está padrísimo y es para celebrar el 20 aniversario de nuestra hermosísima institución. Ok, entrando ahora sí en materia. El día de hoy les vengo a presentar a mis dos panelistas, Emi Agundis y Marta Sofía. Bienvenidos, ¿cómo se sienten de estar aquí? Feliz, muy feliz. Qué bueno, emocionada. ¿Cómo estás, Emi? Bien. Bueno, Emi es un muchacho de pocas palabras, pero no importa, creo que es cuestión de tiempo y que vaya fluyendo esta conversación. Bueno, el día de hoy los invité a que formaran parte de este debate porque vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Es un tema muy actual, un tema muy controversial. Se dice mucho. Yo la verdad es que es un tema complicado. Al principio a mí me costaba mucho como entender el porqué y también llevarlo a cabo, esto de tener este lenguaje inclusivo. Pero la verdad es que creo que es parte como de la evolución misma que tenemos como sociedad, ¿no? Aprender, cuestionarnos y pues estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y también entender el por qué se están dando estas cosas, ¿no? Creo que algo que caracteriza a nuestra generación es que siempre nos estamos cuestionando constantemente lo que llevamos haciendo por mucho tiempo. Y creo que eso también puede a veces resultar incómodo y por eso nuestra generación creo que es tan controversial, porque sacamos a flote muchos temas que pueden ser incómodos para muchas personas. Pero bueno, entonces el tema de nuestro debate va a ser el lenguaje inclusivo y primero quiero tener una charla con ustedes más natural, no tanto de como debate, y quería preguntarles si en algún momento ustedes se han visto como en alguna situación en donde tengan que implementar este lenguaje inclusivo, si ustedes lo aplican, algo más personal. Yo pienso que en algunos trabajos, cuando quiero generalizar, se podría ocupar, pero de forma así no lo ocupo. Okay. Yo en mi vida diaria yo no. Tú no lo usas, ok. Yo sí tengo varios amigues que son no binarios y por lo tanto me pidieron que les hablara con un lenguaje inclusivo y bueno, hay que respetar. Aparte, pues obviamente el lenguaje inclusivo es todo parte del movimiento feminista y yo como feminista pues lo apoyo. Perfecto, muy bien, me parece muy interesante, Marta. Bueno, primero quiero darles básicamente como una definición así textual de lo que es el lenguaje inclusivo, y el lenguaje inclusivo se entiende de la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género, es decir, un lenguaje que nos abarque a todos sin importar ninguna etiqueta, sin ningún estereotipo. Creo que es algo muy interesante. Yo les quiero compartir un ejemplo o un caso personal, ¿no? Okay. Yo tengo, mi prime es no binario, perdón, todavía se me va el lenguaje inclusivo, es un poco complicado, pero ella es australiana, y la verdad nos contó acerca de cómo se sentía y que prefería que le dijéramos, nos refiriéramos con un lenguaje inclusivo o con pronombres neutros. Al principio fue bastante complicado, sobre todo en la familia, porque pues a veces el tema de las generaciones ahí es... México machista, es complicado, pero creo que fue cuestión de tiempo y la verdad creo que
algunas veces es como muy fácil juzgar, ¿no? Pero hasta que te encuentres en una situación así es cuando realmente puedes vivirlo y experimentarlo. Y yo puedo decir abiertamente que no me cuesta nada referirme a mi prime con un lenguaje neutro, con un lenguaje inclusivo. Creo que es algo padrísimo que ella se sienta parte de y que no se sienta discriminada, y creo que esto es lo que promueve el lenguaje inclusivo. Que todos nos sintamos parte de la sociedad y que tengamos un valor como personas y que podamos sentirnos cómodos en los ambientes en los que nos desarrollamos. Pero bueno, esa es una pequeña historia que yo les quería contar, que yo lo estoy viviendo como a carne propia, ¿no? Esto del lenguaje inclusivo, y que es complicado, pero a ver, estoy muy emocionada de poder absorber todo este conocimiento y poder aplicarlo con mi familia sobre todo. Sí, usted. Entonces, ahora sí ya, entrando en debate, ahora sí ya va a empezar lo bueno, lo que me emociona. Les quiero explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de este debate para que ustedes puedan irse preparando. Allá nada más les vamos a la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, les quiero comentar que Marta y Emi fueron notificados previamente que iban a formar parte de este debate, entonces les dimos tiempo para que puedan preparar información. Entonces básicamente lo que a mí me toca hacer es decirles ciertos enunciados o ciertas, digamos, declaraciones que promuevan este debate. Entonces, estas frases, estos enunciados que armó el equipo de producción allá detrás de cámaras, los diseñamos específicamente para que algunos estuvieran a favor y algunos estuvieran en contra y que ustedes puedan debatir, ¿no? Wow. Yo les voy a moderar en cuestión de tiempo y básicamente es eso. En total son aproximadamente 6 enunciados. Entonces, pues así es como vamos a llevar el debate. ¿Están listos? Ok. Entonces, el primer enunciado o la primera declaración es: no utilizar el lenguaje inclusivo se puede considerar como discriminación. ¿Empiezo yo? ¿Quién quiera empezar? Como tú quieras. Como quieras. Si quieres tú. Ok. Entonces, el no usar el lenguaje inclusivo sí puede ser considerado discriminación, pero depende del caso. Porque si tú estás en un lugar en donde tú sabes y conoces a las personas y sabes cuál es su género y no lo utilizas, no es discriminación. Pero si viene alguien y te dice, es que yo quiero que uses estos pronombres conmigo y no los usas, pues ya es algo más. Pero, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, no sé si ustedes sabían, pero no fue construido por la comunidad LGBT, sino por la segunda ola del feminismo, así se le conoce históricamente, y es en los años 70. Entonces, lo que pasa es que busca la igualdad y busca el poder tener las mismas oportunidades para todos los géneros. Últimamente ha sido más viral el hecho de que no hay solo 2 géneros, creo que son 112 géneros que son conocidos por la ONU. Entonces, pues no solo es el hombre y el mujer, ¿no? Entonces, si tú tienes un amigo o amiga y un día llega y te dice, es que ya no quiero, o sea, yo no me identifico como hombre ni como mujer y yo quiero que uses el pronombre de ella conmigo, y tú no lo usas, para mí eso sí es discriminación. Okay. Bueno, yo creo que el hecho de no ocupar el lenguaje inclusivo no se puede considerar como discriminación, debido a que hay personas las cuales como que siento que no están no como conscientes, sino acostumbradas a ocuparlo, y aunque se les pueda notificar que la otra persona o sea, que no es el género, no entra en uno heterosexual, yo pienso que tal vez si se te pasa alguna vez es porque estás acostumbrado a un lenguaje. Entonces no creo que se pueda considerar discriminación, porque hay personas que ya están acostumbrados y no es como que vayan a cambiar su lenguaje así de la noche a la mañana. Entonces creo que es una forma de costumbre, y el que tal vez, como tú dices, si ya conoces a la persona, está bien el decir, no, pues se entiende que la otra persona ocupe el lenguaje inclusivo y aunque le cueste, pues lo tiene que ocupar porque ya se notificó que a la otra persona le gusta que le digan. Pero si es algo tan pequeño como una interacción de 2 palabras, no creo que sea tan necesario. Pero, Ok, vas, adelante. Bueno, es que el lenguaje inclusivo también lo queremos implementar para otras cosas. Por ejemplo, hay un estudio que hizo una psicóloga italiana en la universidad. Después les paso el nombre porque sí sé cuál es, pero de seguro lo voy a decir mal. Entonces, lo que ella hizo fue mandar el mismo currículum. En Italia, vamos a poner un poquito en contexto, en el italiano, tú cuando agregas al final la terminación esa a cualquier adjetivo, lo estás haciendo femenino. Entonces, lo que hizo esta psicóloga fue, consultó a un grupo de mujeres, agarró sus currículums
Y entonces en uno le puso abogado y en el otro le puso abogadesa. Y los mandó al mismo lugar, pero con diferentes nombres. Entonces, pero era el mismo currículum, nombre diferente, y uno decía abogado y otro abogadesa. Los mandó, ¿no? A las mismas empresas. La respuesta fue muy diferente. O sea, los que tenían abogadesa tuvieron un porcentaje mucho menor de respuesta al que decía abogado. Entonces, el lenguaje inclusivo quiere ayudar a que eso no pase. Si tú en un currículum, en vez de poner abogado o abogadesa, o sea, abogado o abogada, pones abogad y después una X o una E, ya no va a decir. Y esto se comprueba por otro estudio que hizo la misma psicóloga, que es, agarró un grupo de personas que hablaban inglés, uno que hablaba italiano y otro que habla español. Y entonces les preguntó, descríbeme un puente. Emi, descríbeme un puente. Pues un puente es largo. No, pero características. Ah, pues está hecho de ladrillos. Pero, ¿de qué? Fuerte, alto. Pues yo no lo consideraría como fuerte. ¿No? Bueno. Un puente, no. No. Okay. Bueno. Solo que ahí puedes pasar. Okay. Pero bueno, le preguntaron esto a este grupo de personas. En el inglés, puente es neutro, en italiano, puente es femenino y en español, puente es masculino. Ajá. ¿Por qué en italiano el puente se describía como elegante, formal? Pero eran puras características que están asociadas con el constructo social de feminidad. Okay. Y en español había uno que empezaron a decir fuerte o cosas por el estilo, y son puros conceptos que están asociados con la hombría. Pero en inglés esto se mezclaba, porque el inglés es neutro. Entonces, por eso, lo que quiere el lenguaje inclusivo es quitar la discriminación. Entonces, si tú estás en un lugar y y la persona te pide que uses neutro porque ella no se considera ni femenina ni masculina, debería de ser discriminación, porque al momento en que tú crees que es justo que nada más por el hecho de poner abogado o abogadesa no hubieran obtenido trabajos, si se usara un lenguaje neutro, no habría este tipo de cosas. Yo también en eso del estudio, yo creo que tal vez existe un lenguaje un poco más formal o diferentes derivaciones que podemos ocupar a diferencia del lenguaje inclusivo, o yo lo considero como jerga inclusiva, porque no llega a las características de un lenguaje, ya que solo es un grupo de personas los cuales lo ocupan en sí. Existen muchas jergas dentro de muchos lugares y muchos grupos, entonces no podemos considerarlo como un lenguaje, es mayormente una jerga. Por lo tanto, se me hace que si agregamos esa jerga, creo que la RAE y diferentes instituciones que dicen, ok, está en el lenguaje inclusivo, pero todavía hay palabras que se pueden ocupar, que pueden sustituir palabras que son consideradas como mayormente de hombres, como puede ser cualquiera, o el agregar las abogadas y los abogados en un texto, podría ser de manera más inclusiva. Pero, ¿qué pasa con las personas que no se identifican ni con mujer ni con hombre? Y pones los abogados y las abogadas. Pues si estás poniendo eso en un texto, no es como que vayas a preguntarle a todas las personas de ese lugar, oye, ¿qué género eres o cómo te identificas? No. Se me haría algo como un poco, no sé, como raro. Iniciar una conversación con alguien y, oye, ¿qué género te identificas? Es como decir a alguien, decirle, oye, ¿qué signo eres? Oye, no sé qué. Sí, es que, a ver, es diferente el sexo y el género. El sexo es con lo que naces, el género es cómo te identificas. Y como, no sé cómo ponerlo formal, pero el chiste del lenguaje inclusivo es no tener que preguntar. O sea, si tú vas a escribir una carta, haz de cuenta y vas a poner los alumnos y las alumnas. ¿Qué pasa con los no binarios? Los no binarios. O sea, no se van a sentir incluidos en eso. Y si pones los alumnes, ya están dentro. Es que, mira, yo creo personalmente que como todo lenguaje tiene que hacerse de manera orgánica. Entonces ahorita que se está imponiendo mucho este ejemplo, no se va a sustentar tanto. Siento que empezar a cambiar esos pequeños cambios pueden mejorar a que se llegue un mejor lenguaje en el futuro. Pero el llegar a imponer ya directamente y decir a las personas, no, tienen que cambiar nosotras por nosotres porque no se puede hacer esto, o nosotros por nosotres y lo que sea, Pero creo que puede afectar.
Ya sus últimas réplicas. Bueno. No es de acuerdo para después. Sí, La guardo para después. Ok. ¿Tú ya concluiste con tu idea? Creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, el siguiente enunciado es: el lenguaje inclusivo ayuda a eliminar el micromachismo del lenguaje. Esto de micromachismo es como esta parte de las y los que solo se refieren cuando dices los y como que quieren incluir a todos, pero no, al final nos están dejando como a las mujeres como afuera, ¿no? Sí. Entonces, ¿creen que el lenguaje inclusivo ayuda a eliminar el micromachismo del lenguaje? Sí. Bueno, personalmente creo que no. ¿Crees que no, podría. Emi? Ok, ¿por qué? Danos tus razones. Este, Esto me interesa mucho. Creo que es muy simple o un poco muy extremista, pero Ajá. bueno, el español proviene de un porcentaje de lenguas las cuales se ocupa mucho los géneros. Hay otro tipo de lenguas romances, como por ejemplo el francés o el inglés, que no se ocupa tanto. Pero mi pregunta es, muchos países de África ocupan el francés. Ajá. ¿En cuántos de esos países todavía las mujeres no tienen derechos? Ok. Pero es que, a ver, estás hablando de un micromachismo. Lo que pasa es que el lenguaje, bueno, machismo es justo lo que les acabo de decir del estudio de los papeles que mandaron a las Sí, sí. empresas. Ajá. Eso es machismo. Al ver una A ahí dijeron, no, este es menos capaz. Entonces, con micromachismo no se refiere a los derechos de la mujer, mucho menos, sino a darnos a valorar y a visibilizarnos. El lenguaje inclusivo lo que quiere es visibilizarnos. Entonces, lo que pasa es que el lenguaje inclusivo no es solo agregar la E. Hay muchas maneras de implementar el lenguaje inclusivo. O sea, tengo aquí anoté un ejemplo. Si no sé, salen las noticias. Algunos periodistas, cuando dices algunos, ya estás implementando que todos son hombres. Sí, claro. Exacto. Pero tú puedes decir exactamente lo mismo. Puedes decir periodistas se han visto en problemas, no sé. Pero entonces el lenguaje inclusivo tiene como dos funciones, que es pues esta del micromachismo y identificar a las personas no binarias. Pero yo creo que sí, que sí elimina este micromachismo por el simple hecho de que puede ser que justo ahorita, la lengua es castellana, el español, no es machista. Lo que es machista es la forma en la que lo implementamos. Y está difícil, porque hay muchas formas, como el ejemplo que les acabo de dar, hay muchas formas de darnos a visibilizar. Entonces, al cambiar ciertas palabras, o sea, en vez de decir, no sé, el lenguaje inclusivo se mete también en las profesiones. Si yo te digo un maestro, hay alguien que te enseña, tú vas a pensar en una maestra, ¿no? Porque pues, se supone que es una profesión para mujer. Pero te digo un maestre, probablemente ya piensas, no sé, en Yoda o algo así. Sí. Pero, exacto. O sea, ya rompemos este género. O cuando decimos ingeniere, ya puedes incluir un poco más de personas, porque justamente se han hecho estudios que prueban que, haz de cuenta, llegan unos adolescentes y unos niños y le dicen a los adolescentes, dibújame a un policía. Te van a dibujar un hombre. Pero a los niños chiquitos no saben identificar eso todavía, porque todavía no han tenido este contacto con el lenguaje que no visibilizan a las otras personas. Yo creo que mayormente con los niños es lo que ellos ven y más su percepción de cómo se sienten representados. Por ejemplo, si a un niño le preguntas dibuja un policía, yo creo que a veces es mayormente lo que ven, no lo que escuchan. Pero O sea, si un niño puede empezar a ver más policías mujeres, o a que haya series o cosas de los que el morrillo ve, más mujeres metidos, puede empezar a dibujar mayores mujeres. O sea, ¿tú crees que va mucho más allá del lenguaje? O también por género de cómo él se siente, identificado un poco, cómo él se visualiza. Es decir, cómo te identificas en unos años, obviamente está dibujado. Pero está comprobado que el lenguaje influye en la perspectiva que tienes de tu realidad. O sea, el mismo ejemplo que les acabo de dar del puente. Cuando es el puente, era masculino. O sea, conocido como masculino, ¿no?
Ajá, y cuando era la puenta, bueno, no sé cómo se diga en italiano, era elegante, era simple, era Características ajá, más características como femeninas. Y femeninas. cuando Que se era en ubican- inglés, mezclaban todo. Entonces, ¿por qué no podemos neutralizar? O sea, no neutralizamos y así podemos romper estructuras sociales que se han creado a lo largo de los años. Es que yo pienso que, bueno, deja, se me fue lo que iba a decir. Ok, pero bueno, básicamente creo que Marta nos dio como una idea de también nos compartió las funciones que tiene el lenguaje inclusivo, que también es importante considerar. Creo que también es una de las cosas como más importantes de lo que queremos hablar en este podcast. ¿Por qué nació esto del lenguaje inclusivo? ¿Qué necesidades quiere cubrir? Y creo que esta parte del micromachismo es algo muy importante, es algo que nos influye a todos. ¿Quieres decir algo? Yo, bueno, ahorita que hablas del lenguaje inclusivo, se ocupa mayormente en los sujetos, ¿no? En los sujetos de las oraciones. Entonces, hay países tipo Turquía, en los cuales pues se ocupa mucho el lenguaje inclusivo, pero la gente sigue mentalizándose de que las profesiones muchas veces están opacadas por hombres. ¿Qué piensas de eso, de que aunque se ocupe el lenguaje inclusivo, siempre se sigue pensando que son de hombres o que son de mujeres y que no se llega a una igualdad? Es que el lenguaje busca como quitar pedacitos del machismo, no el machismo completo. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es una rama muy grande del machismo, porque para poder quitar esa idea, tenemos que destruir muchas otras ideas que se han creado. Y el lenguaje inclusivo es solo una de esas ideas. Entonces, pues probablemente siguen visualizando profesiones de hombres, pero tal vez las mujeres y los hombres tienen la misma visibilidad en áreas de oportunidad. Okay. No sé cómo está la situación en Turquía, la verdad. Sí. Pues la mera verdad, como antes dije, como son países, sí se siguen teniendo todavía ideas muy pasadas Cerradas y sobre las cerradas sobre mujeres. muchas cosas, no solamente mujeres, sino gente de la comunidad. LGBT. Exacto. Entonces creo que lo que tú, bueno, a lo que quiero aterrizar un poco, creo que tu idea, Emi, creo que lo que quieres decir es que el machismo, el micromachismo, se puede eliminar, entre comillas, porque pues es un trabajo de muchos años, Sí. de muchas otras maneras, Sí. sin el lenguaje inclusivo. Sí, sin meternos en esta base de la jerga inclusiva. Siento que no va a cambiar nada y que va a continuar todo igual. Ok. Y tú dices que sí, o sea que definitivamente Sí, sí, sí y que puede está ayudar. hecho para eliminar el micromachismo. Muy bien. El siguiente enunciado a mí me resulta interesante, quiero escuchar sus posturas, y es respetable la postura o decisión de una persona de no utilizar el lenguaje inclusivo? Ahí estábamos hablando también de imponer un poco Sí, sí. lenguaje inclusivo, que es algo también complicado. Sí. Yo, bueno, pienso que está bien que Que la gente no lo quiera utilizar. quiera ocupar. Ok. Siento que todavía, como dije anteriormente, no se ha hecho como que crezca el lenguaje inclusivo de una manera orgánica. Por lo tanto, el llegar y decir, no, pues ahora tienes que hablar así porque si no estás mal o discriminas o no sé qué, le cuesta a las personas y gente que tal vez no está acostumbrada, como hay gente de la tercera edad que la mera verdad no es que sean cambios grandes de personas, pero creo que a ese tipo de personas se les dificultaría más el hablar porque ya les enseñaron de una forma, o tal vez a los extranjeros. Como Sí, por resulta ejemplo, un complicado. compañero en años pasados dijo que él no estaba a favor del lenguaje inclusivo porque él era como extranjero y el español que le enseñaron era de otra forma, diferente. Entonces como que se confundía mucho o no llegaba a entender bien el español. Sí. Pero bueno, ahorita doy mi argumento bien, pero como en respuesta a lo que acabas de decir, Emi, hay muchas palabras en español que no están en el diccionario y que las usamos del día al día y que las hemos ido adoptando. O sea, ¿sabes qué es un influencer? Sí. Es un trabajo, les pagan, todo el mundo lo sigue. Búscame esa palabra en la radio. Yo quiero decirte que ahí viene de la jerga del internet. Esa Exacto. palabra viene de esa jerga, por lo tanto es Exacto. una jerga, no es un lenguaje. Pero tú acabas de decir que el lenguaje inclusivo es... Por eso para mí... Pero esa ya se implementó. La palabra link, la palabra hashtag, la palabra influencer, no están en el diccionario. La gente las usa porque con el tiempo se fueron adaptando. No digo que hoy en día, o sea, si yo hoy digo, a partir de hoy vamos a hablar todos lenguaje inclusivo en mi casa. No, porque es algo que se tiene que ir dando con el tiempo.
Sí, por Y eso. no es algo para implementar, porque creo, ahorita que tú decías que implementar y la gente se va a sentir, creo que es mucho de la perspectiva que tú tienes de las cosas. Aunque tú te equivoques, pero tú estás abierto a usarlo y a conocer, creo que eso ya cuenta, porque ahí ya estás logrando un poquito el objetivo, ¿no? Y creo que sí es respetable que una persona se oponga, porque, bueno, en todos los casos va a haber pros y contras, ¿no? Claro. Y va a haber gente que se obtenga y hay que respetar a todo mundo. Sí. Pero hay que estar conscientes de dónde viene, porque cuando tú sustentas una idea, sustentas sus valores, sustentas su contexto. Entonces, si tú estás diciendo que tú no quieres usar lenguaje inclusivo, estás sustentando lo que es, o sea, si te cierras y dices, yo no voy a usar lenguaje inclusivo porque no sé cuáles sean sus, te vas a cerrar a decir, yo voy a usar un lenguaje machista. Porque el lenguaje inclusivo no es solo los pronombres con E, repito, es el decir, algunos periodistas en vez de Y me estás periodistas, englobando a las periodistas entonces, mujeres. exacto. Sí, ok. Bueno, yo un poco en respuesta, igual te digo, que dices de las palabras que todavía no existen en diccionarios, pues como dije antes son de jergas, que son grupos específicos. Y si no perteneces a ciertas partes o no has vivido en ciertas jergas, no puedes comprender lenguajes. Por Pero- ejemplo, puede ser, no sé tú, las jergas de videojuegos o de ciertas series o algo así. Hay palabras las cuales ocupan esas personas a diario, pero no las van a ocupar las otras. Como Sí. puede ser lenguajes o cosas que salen tipo de TikTok, como el decir, no sé, ahorita se me ocurre mi hermana que ocupa a veces de chill y lo dice enfrente de mi abuela y mi abuela no sabe qué es. Pero, Y bueno, no es como que mi abuela lo vaya a ocupar. Últimas ideas. sí, como respuesta a eso, hay una palabra en México, perdonen mi lenguaje, que se utiliza mucho Ajá. y que todo mundo, yo creo que todos los que nos han escuchado, bueno, nos están escuchando, la han usado. La palabra güey no está en el diccionario, no viene de una jerga y todos sabemos lo que significa y todos la hemos usado. Sí, es cierto. Pero luego ahí también entra la parte de cultura, ¿no? Sí. Porque no en todos los países se utiliza la palabra. Exacto. ¿no? Pero creo que sí es importante cuestionarnos sobre las imposiciones que se están haciendo tal vez al utilizar este lenguaje inclusivo. Yo creo que me parece que es muy respetable. Creo que todo es como una curva de aprendizaje. Yo espero que poco a poco las personas encuentren la manera como de querer abrir su mente y evolucionar a estos cambios. Y seguramente habrá personas, tal vez en 10 años, que todavía sigan aferradas a la idea de que no, el lenguaje inclusivo no es la mejor manera de abarcar a todos estos grupos sociales, ¿no?, que existen hoy en día. Y ya por último, a mí me gustaría que a manera como de empatía, ustedes, si en algún momento, tal vez, Emi, tú no te identifiques con tu género, ¿a ti cómo te gustaría que te trataran? O sea, poniéndonos un poco en la situación, porque como dije al principio, creo que es muy complicado juzgar cuando estamos por afuera. Pero si tú estuvieras en una situación, inmerso en esa situación, ¿cómo te gustaría que te trataran? O sea, creo que es muy importante el hecho de que hay personas que no se sienten parte de, y creo que es algo muy complicado. Sí. Yo jamás lo he experimentado, ¿no? Pero seguramente debe ser muy complicado no sentirse parte. Entonces, ¿a ti cómo te gustaría que se manejara ese tipo de cosas? Este tema de cómo se acercan a ti o cómo hablan contigo cuando no te sientes identificado con un género. ¿Cómo tú lo resolverías? Igual la misma pregunta para ti. ¿eh? Yo pienso que, como dije, creo que al principio, que si la persona solo son 2 que 3 diálogos, no es necesario como que me pregunte específicamente. Yo no me considero la comunidad LGBT, Ajá. no sé cómo se sientan esas personas, Pero en caso de que sí, pues sería lo mismo. o sea, ¿a ti no te importaría que te digan A menos, él? de O sea- a menos de que ya conozca un poco más a esa persona. No, pero Ok. el Ya se me simple haría hecho, más yo de llego, respeto. yo llego y tú y yo nos conocemos, nos llevamos bien, sé que te identificas como hombre. Y yo llego y te digo, hola Emi, no sé, ¿cómo estás? Estás, o sea, te va a dar mucha risa, pero te ves muy guapa en ese outfit. ¿Tú qué vas a decir? Pues que no me identifico como mujer. Ajá, exacto. Y me sentiría un poco mal porque se supone que ya se debe saber por relación. Por eso digo que una persona, no sé, si una persona de la comunidad LGBT me engloba a mí y solo son 2 que 3 palabritas en una conversación que no nos vamos a volver a ver en la vida, no, como que no me importa, porque siento que no tiene la persona y ni yo tengo el derecho de llegar y preguntarle así de la nada,
oye, solo voy a intercambiar 3 cosas contigo, ¿cómo te identificas? Es como preguntar a las personas, ¿cuál es tu signo? ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Siento que no está, como que no se debe de presionar tanto en eso, pero sí creo que sí se puede llegar a empatizar con las personas cuando ya se tiene mayor confianza o mayor relación. Ok. Bueno, perfecto. Creo que fue un debate bastante interesante. A mí me gustó mucho escuchar estas dos posturas, tanto de Emi, que no está a favor de que se aplique el lenguaje inclusivo, y Marta, que sí lo está. Me parece, creo que muy mágico esta parte de cómo la sociedad poco a poco se va transformando y va evolucionando, creo que siempre para mejorar, ¿no? Aunque hay personas que, bueno, por diferentes, creo que situaciones pueden estar en contra. Pero a mí me parece muy interesante este tipo de espacios que se den para que justo las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan también tener una postura, identificarse si están a favor, si están en contra, y pues empaparse de información. Creo que siempre el llenarse de conocimiento es poder. Investigar. Sepan el contexto. Exacto, creo que es lo más importante y creo que es el mensaje que les queremos dar con este podcast. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Emi, muchas gracias, Marta, muchas gracias. Súper interesantes sus puntos de vista. Les agradezco mucho que se hayan animado a participar. Y ahora ya, para despedirnos, nada más les quiero dar un aviso que vamos a tener un especial en el Campamento Tortuguero. Vamos a transmitir el podcast desde allá. Y el próximo tema sería ¿para qué nos sirve la historia? Entonces se viene un debate también bastante interesante y estén pendientes a nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Bye.